Te adoramos por tu fidelidad, por tu amor, por tus atributos de amor, bondad, fidelidad. Gracias te damos por tu maravillosa presencia, siempre constante en nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor, que habita en nosotros. Gracias por hacernos tu templo, tu morada y tu casa. Gracias por la edificación que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, nos revelas acerca del Cristo eterno, Espíritu Santo, y glorificas a Cristo. Anhelamos aún esa formación de Cristo en el alma, para que sea transformada, Señor, a través de la renovación del entendimiento. Y tú puedas, y esa sea la finalidad, que te expreses a través de cada uno de nosotros. Y no seamos nosotros, sino seas tú en nosotros. Si lo que vivimos en la fe, lo vivimos en la fe del Hijo aquí en la tierra. Agradecidos por el poder de tu Espíritu, agradecidos por tu palabra, por la iluminación del entendimiento, Espíritu de sabiduría y revelación. Según Efesios 1:17, declaramos que ya tenemos la mente de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada palabra, Señor, provenga de ti, Señor. Gracias porque nos capacitas, nos enseñas, nos instruyes. Y es por tu gracia maravillosa que hemos recibido todas las cosas del consumado y que ya las tenemos en Cristo Jesús. Te honramos, te adoramos cada día, Señor. Gracias por un año más de vida, Señor, por un año más que estamos concluyendo diciembre 2024. Y gracias porque perseveraremos muchos años más sobre la tierra, conforme a tu propósito eterno, que es lo más maravilloso y glorioso, poder expresarte, Cristo maravilloso, de gloria y eterno. Gracias, gracias por todo, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque derribamos argumentos mentales a través de tu palabra, Señor, y podemos llegar a ese varón perfecto, siendo perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que eres tú, maravilloso Cristo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y bienvenida a cada persona también que nos está viendo a través de estos medios de comunicación, que ya están conectados. Ahí el pastor Federico Lara dice: saludos, estimado pastor y familia y congregación, un fuerte abrazo desde Portland, Oregón. Le enviamos un abrazo y un saludo a usted, pastor Federico, a la pastora Alma, también a toda la familia ahí, a su familia, a la familia de la fe que están ahí en Portland, Oregón. Y asimismo saludamos a cada persona que nos va a ver a través de los diferentes medios, sea Facebook o sea YouTube, a través de la página Fe por Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve de la República Mexicana, de cada estado, ciudad o población, son todos bienvenidos. Cada persona que nos ve de las distintas ciudades, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, les enviamos un abrazo y son bienvenidos. Si tuviese la oportunidad de compartir la palabra, hágalo. Si tuviese la oportunidad de compartir esta enseñanza, hágalo. Si no, al final, si cree que fue edificación, puede compartirlo al final, para literal sacar de la oscuridad a muchos hermanos aún que están en la oscuridad de ese legalismo, de esa religiosidad. Ok, pues vamos a continuar. Este es el servicio, creo que número 9, con el análisis carta de Hebreos número 9. Estamos ¿a cuánto estamos? Pues mañana es un día memorable. Hay que esperarlo. Hay que esperar la manifestación del Señor en ella. Ok, pues vamos a Hebreos capítulo 1, capítulo 6, versículo 17. Continuamos con el tema que se llama análisis al libro de los Hebreos, o análisis carta a los Hebreos. Dice la palabra así, Hebreos 6, 17 y 18 y 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o incambiabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, es decir, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, pues seguimos analizando esta maravillosa carta, este maravilloso libro. Aquí lo importante cuando entendemos esto, solamente voy a hacer unas pequeñas aclaraciones antes de continuar. ¿Quiénes eran los hebreos a los que les iba dirigida la carta? Eran hebreos de la diáspora o dispersados en diferentes provincias, ¿no? 1. 2. Eran hebreos niños sin la suficiente madurez espiritual o madurez en el alma, como hijos de Dios. Eran niños en Cristo. Eran personas que estaban todavía usando la ley de Moisés para justificarse, combinando la ley de Moisés en los rudimentos de la doctrina de Cristo. No era la doctrina de los rudimentos de la doctrina, es diferente. Por obviedad, estaban usando cosas de la ley de Moisés, el arrepentimiento de obras muertas. Nuevamente tenían que sacrificar animalitos para hacer, o creerse por lo menos que tenían un perdón de sus pecados. Eran personas que estaban viviendo en un tiempo de tribulación, de angustia. Julio año 64 después de Cristo aproximadamente, excepto la variación de años que hay entre el nacimiento de Cristo Jesús, creo que varía entre 3-4 años, algo así. En el 64 estaba la persecución de Nerón, y lo que logré investigar acerca de Nerón, bueno, que era un hombre muy sádico, que le gustaba el derramamiento de sangre. Era un personaje que inclusive mató envenenando a su propia madre. Imagínense, ¿qué no iba a hacer con los cristianos, no? Era un hombre que mató a su primera y a su segunda esposa. Creo que según cuenta, no sé si es leyenda o es el historiador Tácito, cuenta acerca de este hombre. Ni los mismos romanos lo querían a Nerón, a tal grado que ese hombre terminó suicidándose. Sin embargo, a una de las esposas, cuando estaba embarazada, creo que andaba tan embriagado que la agarró a patadas en el vientre y la mató a ella y al bebé. Y por último, este hombre pues se suicida. Imagínense qué tipo de personaje tenían como en ese momento como dirigente a pesar de que los romanos era tipo democracia, pues, pero ellos elegían siempre a un representante que obviamente le daban toda autoridad para que tomara decisiones en el reino. Bueno, entonces así eran los judíos. El que escribe la carta era un judío de segunda generación, que había escuchado obviamente la gracia, justicia acerca del apóstol Pablo. No era el apóstol Pablo, en lo personal no creo que haya sido el apóstol Pablo, por las cosas que vienen ahí. Tercero, eran creyentes. Si bien es cierto, no todos eran hijos de Dios. En otras palabras, no todos los hebreos a los cuales dirige la carta eran hijos de Dios, nacidos de nuevo, salvos. Por las expresiones que vamos a ver ahora en el capítulo 4 de los Hebreos, donde habla acerca del Shabbat, el día de reposo, nos vamos a dar cuenta que no todos eran salvos. Por obviedad, era una carta para hebreos que ya eran convertidos, más hebreos que estaban a punto de convertirse a través de la predicación. ¿Cuál era el obstáculo esencial por lo cual no se convertían algunos? Por el judaísmo y seguir la ley de Moisés, guardar la ley de Moisés. ¿Cuál era otro obstáculo por lo cual no se convertían muchos? Por el problema de la persecución, y que muchas veces preferían regresarse al judaísmo ortodoxo, a la doctrina de los judíos, del judaísmo, en lugar de permanecer en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces la persecución fue para cristianos. Por obviedad era muy fácil y tentador regresar a la ley de Moisés para que no los persiguieran. Por consecuencia nunca iban a tener la salvación eterna. En ese contexto se escribe el libro de los Hebreos, y el autor de los Hebreos se lo escribe en ese sentido, entendiendo el contexto histórico, cultural y político que estaba sucediendo en la época. Podemos llegar a una buena comprensión de Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 para ver por qué muchos estaban negando la fe, ¿no? Muy bien, entonces vamos, antes de hablar de esto, yo quiero mencionarle acerca de los que creyeron antes de que Cristo muriera y resucitara. Lo esencial que debemos de entender, que había gente que negaba a Cristo Jesús antes de nacer de nuevo. Sí los hubo,
y que aparentemente habían creído. Muchos, hoy vi un debate entre unos bautistas y unos tipo pentecostales, personas estudiadas en seminario, donde el tema era: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Era ese el tema del debate, duró hora y media más o menos. Y en ellos unos alegaban, basado en el libro de los Hebreos capítulo 6, bueno, que se perdía, otros en Hebreos capítulo 10, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de este tema acerca de la carta de los Hebreos, debemos considerar que eran niños en Cristo, ¿no? Niños en Cristo, entre creyentes realmente nacidos de nuevo e incrédulos, o personas que estaban cerca de ser convertidos, que aún no nacían de nuevo. Entonces todo eso lo vamos a explicar. ¿Cuál es la idea esencial? Llegar a entender, y sobre todo, pues el autor de los Hebreos le habla de la superioridad de Cristo sobre las palabras del antiguo pacto, sobre Moisés, sobre los ángeles, y ahora está Cristo superior a el día de reposo que guardaban los judíos. Ahora vamos a ver que Cristo es nuestro reposo y que no necesitamos guardar un día para decir que vamos a tener vida eterna, que le agradamos a Dios por guardar un día. Se va a dar cuenta el día de hoy. Muy bien, pero antes necesitamos ir a ver qué significa o por qué muchos negaban a Jesús, y decía la Biblia que creían en Jesús y luego lo negaban. Entonces, una cosa es creer en Jesús siendo muerto espiritual, y otra cosa es creer en Jesús para efectos de salvación. No es la misma. Antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, obviamente todos eran muertos espirituales, nadie nació de nuevo, pero creyeron en Jesús. La pregunta: ¿el creer en Jesús les dio la salvación? No, no se las dio como un acto instantáneo, porque no se podía nacer de nuevo en el Antiguo Testamento. Mateo, Marco, Lucas y Juan forman parte del Antiguo Testamento, ¿sabía? Bueno, entonces, si esas cartas formaban parte del Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque principalmente en ese tiempo, acuérdense que ellos narran la muerte del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que narran la muerte del Señor Jesucristo? Narran la resurrección también, está narrada ahí, como Él vino y anduvo 40 días con ellos, ¿ok? Entonces, en esos 40 días que anduvo con ellos, cuando Cristo resucita, ellos resucitan también, y en ese momento se da el nuevo nacimiento espiritual, no antes. Ahora, vamos a ver qué estaba pasando en la iglesia primitiva judía. Pues los que no habían nacido de nuevo, pero habían creído, porque muchos pueden creer sin nacer de nuevo, ¿sabía? Es decir, yo creo en Jesús como el profeta, y sabe que los musulmanes creen en Jesús como el profeta. La pregunta: ¿creen en Jesús? Sí, como profeta. ¿Nacen de nuevo? No, porque necesitan creer la obra redentora de Cristo, ¿no? ¿Entendemos? Ok, entonces vamos a ir a ver algunas cosas, ¿no? En lo que hermanos en Cristo se van conectando. Por acá también mandamos un saludo a Damián Lara ahí, por si se conecta también, acá de Portland, y todos los que se vayan conectando. Vamos a la primera carta. Ahora, vamos a ver el público que podía ver y que, entre comillas, se juntaba con la iglesia. Mire, nosotros no tenemos la seguridad de que cuando predicamos a Cristo y alguien se congrega en un lugar, en una iglesia cristiana, no tenemos la seguridad de quién es salvo y quién es no. Nadie lo sabe, solamente la persona en lo individual. ¿Sí me explico? O sea, nosotros no somos unos jueces para decir este sí es salvo, este no es salvo. Sin embargo, antes de que Cristo muriera y resucitara, todos eran muertos espirituales. Habían creído en el Señor, pero iban a recibir una salvación futura. ¿Entendemos? Cuando Cristo resucita, entonces viene Cristo glorificado e impartido en ellos, y reciben la vida eterna, que es la naturaleza o la vida de Cristo en ellos. Esa es la vida eterna. Ok, entonces vamos a leer entonces que sí había en la iglesia primitiva creyentes y no creyentes. Primera carta a los Corintios, antes de la primera carta a los Corintios, vamos a la primera de Juan capítulo 2 versículo 19, por favor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. ¿Qué dice el apóstol Juan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Entendemos? Porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con. ¿Cuál es un requisito para que una persona entender, por lo menos mínimamente entender, que ha recibido la salvación eterna? Pues que permanece, ¿no?
permanece en Cristo. Eso como un fruto, una evidencia, pues, ¿sí entendemos? Porque dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿había hebreos en la diáspora dispersados que habían creído en Jesús? Pero gran parte de ellos eran como simpatizantes creyentes en Jesús. No necesariamente habían ejercido la fe para recibir la salvación eterna. ¿Ok? Ahora bien, cuando habla el apóstol Juan que salieron de nosotros, está hablando de quién cree. Cuando usted lee un poquito más hacia atrás, dice, un poquito más hacia atrás, por favor. Estamos en el 19. Un poquito más atrás. El 14, por ejemplo. Bueno, el 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Cuál era otro requisito para entender que habían estado con ellos, pero salieron, pero no eran de ellos? Es decir, no pertenecían al cuerpo de Cristo y no habían sido salvos. Bueno, es que no conocían a Cristo. No conocían al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido ¿a quién? El que tiene al Hijo tiene al Padre. Eso dijo el apóstol Juan. O sea, ya eran personas que conocían ¿a quién? Al Padre. Versículo 14. Os he escrito, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque os sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Otra vez, ¿cuál requisito más? ¿Cuál requisito permanece? Dice, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Es decir, es alguien que está arraigado en Cristo. Alguien pues está dando frutos, que podemos ver los frutos en la persona, por decirlo así. Pero es complicado entender quién es salvo y quién es no. Pero aquí nos está diciendo Juan que salieron unos, aunque estaban congregados con ellos en la iglesia cristiana primitiva, pero salieron. Entonces dice, salieron porque no eran del cuerpo de Cristo, porque no eran de nosotros. Y ahora bien, el apóstol Juan habla mucho del gnosticismo, del primer proto-gnosticismo que había en la iglesia primitiva. El gnosticismo creía que Jesucristo no había venido en carne. Es una de las características, ¿no? Obviamente que eran personas que creían en una dualidad, en el sentido de que todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo, algo así, ¿no? Ahora bien, la doctrina de ellos es que no habían creído que Jesucristo había venido en carne, tan es así que les habla más adelante, 1 Juan capítulo 4. Ahora, si vamos a 1 Juan capítulo 4, entenderíamos por qué está hablando eso. Versículo 1, 1 Juan 4:1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Se ha dado cuenta? O sea, el problema es que ellos no confesaban, no creían que Jesucristo ha venido en carne. Era el problema del gnosticismo. Por lo tanto, habían permanecido en la iglesia juntamente con la iglesia del primer siglo, sí. El problema es que ellos no habían creído que Jesucristo había venido en carne, lo cual, en otras palabras, no les dio la salvación eterna, el nuevo nacimiento espiritual. En otras palabras, ellos no creyeron en Jesucristo en su totalidad. Por consecuencia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, está diciendo Juan. O sea, nunca pertenecieron al cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? Por obviedad, en la iglesia primitiva de los hebreos había de ese tipo de personas o personajes que habían salido de ellos, andaban con ellos, pero no tenían la seguridad si habían sido salvos o no. ¿Entendemos esa parte? Vamos a leer más textos bíblicos, por favor. Juan capítulo 12, versículo 42. Aquí ya vamos a ver personas que no podían obtener salvación eterna por causa de que Cristo no había resucitado. Juan capítulo 12, versículo 42, el libro de Juan. Vamos al libro ahora, al libro de Juan, ¿no? 14, 22. Juan 12, 42, perdón. 12, 42.
42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron ¿en quién? En él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Se ha dado cuenta? No había una evidencia externa de que habían creído en Jesús, solamente habían creído. Ahora la pregunta, ¿esos gobernantes que creyeron en Jesús fueron salvos? Es decir, adquirieron naturaleza divina. No, porque Cristo no moría y no resucitaba. No había espíritus renacidos, para que me entiendan. Todavía la nueva creación no se gestaba ahí. El nuevo Génesis, la nueva creación no se gestaba. Entonces, ¿creyeron en Jesús? Sí. Sin embargo, no había una expresión pública, no lo confesaban. Pero creyeron. Ahora, no podemos negar que estos en un futuro hayan creído en Jesús cuando realmente hubo una evidencia que resucitó, aunque negaron la resurrección al principio los judíos, los fariseos. Sin embargo, no podemos negar que a fin de cuentas creyeron a ellos, ¿no? Pero en ese momento no obtuvieron una salvación eterna, en ese momento, instantáneamente, como un suceso, ¿ok? Lucas 22, perdón, Mateo 10, 33. Para entender un poquito a la audiencia judía a la cual iba el libro de los Hebreos, necesitamos analizar esto antes, ¿ok? Mateo 10, 33. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ahí le va la pregunta. Más bien, la pregunta que yo le debo hacer al texto. A ver, texto, Mateo 10, 33. Tú dices que Jesús dijo que el que le negara en la tierra, el que niegue delante de los hombres, tú le negarás delante de vuestro Padre. Ahora está hablando de una salvación eterna. Negar a Cristo aquí en la tierra. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿En qué momento tenían que negar a Cristo Jesús? Bueno, leamos versículos anteriores, desde el 22 y 23, por favor. ¿Qué les dijo Jesucristo? Por causa, seréis aborrecidos, que es lo mismo. Por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será, ¿este será qué? ¿Salvo de qué? ¿Salvación eterna? ¿O está hablando de la persecución? Salvo de la persecución. Bueno, vamos al 23 para entender de qué salvo hasta el fin, de qué significa salvo hasta el fin. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga ¿quién? Entonces serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y el que persevere hasta el fin, ¿de qué está hablando todo esto? ¿De una salvación espiritual y eterna o está hablando de una persecución? Salvos de una persecución. De una persecución. ¿Estamos entendiendo esa parte? Si no, otra vez regresamos al 10:33. Entonces, ¿de qué está hablando? Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa negar a Jesús en ese contexto? Cuando los vayan a perseguir y los vayan a querer matar, ¿ok? Los persigan por causa de su nombre. Había una persecución. Esto regularmente se ha aplicado en un futuro, ¿no? Como Mateo 24, al parecer es el mismo texto bíblico que menciona aquí, ¿ok? Esta parte de ahí está hablando en un subtítulo de persecuciones venideras, etcétera. Entonces está hablando en tiempo de persecución. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Ahora la pregunta sería, si alguien en el tiempo de Jesucristo, cuando él anduvo vivo sobre la tierra, le negó, pero después creyó en él por una predicación de los apóstoles, del apóstol Pedro. Si una persona estuvo en ese momento negándole, pero estuvo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la pregunta sería, ¿permaneció la idea de que Jesucristo lo iba a negar delante de su Padre? Si fuese algo espiritual. No, ahí se cortó, ¿sí me entiende? Si fuese en el ámbito espiritual esta historia, o esto que está narrando el Señor Jesús. Ahora,
Siempre en tiempo de persecución, siempre va a haber ese problema de los cristianos, o siempre hubo. ¿Cuál problema? Que podían negarlo en un momento de muerte. Siempre lo ha habido, ¿ok? Dígame, en la Edad Media, en la persecución mataron a muchos cristianos, ¿sabía? La religión tradicional mató a muchos cristianos en el tiempo de la hoguera. Los mandaban a la hoguera, cristianos. Bueno, mandaban de todo, ¿no? Los que realmente eran brujos y a los que se les acusaba de brujos que no eran brujos. Iban incluidos muchos cristianos, murieron ahí. No negaron al Señor, siguieron adelante, sin embargo, dieron su vida. Ahora bien, en este tiempo, en tiempo de persecución o persecución venidera, porque si hubo persecución después de que Jesucristo habló estas cosas, claro, en el tiempo de Nerón, por ejemplo, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia cristiana, como Saulo de Tarso, ha habido persecuciones. Todas han sido como temporales y han sido en ciertas regiones. No ha sido no ha sido en todo lugar, pues. En ciertas regiones había persecución. Ahora bien, ¿alguien que puede negar al Señor Jesús podrá obtener una salvación futura? Sí, porque por la predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 o se convirtieron 5,000, etcétera, ¿no? Más la predicación del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De que en una audiencia judía va a haber creyentes y no creyentes, creyentes salvos o creyentes simpatizantes no nacidos de nuevo, no salvos. Va a haber siempre una audiencia. Vamos a seguir leyendo. Ahora, si nosotros creyéramos que alguien iba a negar a Jesús y no iba a ser salvo, pues vámonos al caso del apóstol Pedro. Vamos a donde Pedro lo negó. Lucas 22:34, se dio el caso ese. Sí, alguien negó de los discípulos al Señor Jesucristo. Sí, Lucas 22, ¿qué? 34, ¿qué dice? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces. Antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora la pregunta, ¿Pedro le negó? Sí. ¿Pedro fue salvo? Claro. Porque permaneció creyendo antes de que Cristo resucitara, y cuando resucitó seguía creyendo, por lo cual su fe cuando él creyó, su fe le fue contada por justicia. Cuando realmente Cristo resucita, entonces ya obtiene la justificación para vida eterna. ¿Sí entendemos esa parte? Es decir, la salvación, el nuevo nacimiento espiritual. Pedro le negó. Jesucristo le dijo, Pedro, dijo, si alguien me niega, yo le voy a negar. ¿Se cumplió en Pedro? No se cumplió esa palabra. ¿Estamos entendiendo? Porque Pedro le negó y sin embargo fue salvo. ¿Sí captamos esa parte o no? O sea, ha habido siempre audiencia judía creyente, simpatizante, o sea, no nacido de nuevo, y ha habido audiencia judía creyente, nacidos de nuevo después de que Jesucristo resucita. Entonces todos los que creyeron antes de que Cristo muriera y resucitara, todos creyeron, pero su fe le fue contada por justicia, por lo cual no fueron salvos, pero sí su fe le fue contada por justicia. Estamos hablando de una fe natural, ¿no? De una fe natural. Ahora bien, ahora sí vamos a lo que dice. Bueno, si nosotros entendiéramos que todo, cuando dice creer, o han creído, creerán, entonces nosotros entenderíamos que no todas las veces que se habla de la palabra creer va relacionado a un nuevo nacimiento espiritual o una salvación eterna, ¿ok? Porque a fin de cuentas Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, creen porque creen que existe Jesucristo. Sin embargo, pues la salvación no está proveída para ellos, para empezar, ¿no? Pero tiemblan. Primera carta a los Corintios 11, 18 y 19. Primera carta a los Corintios 11, 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Divisiones, y en parte lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Diferencias o disensiones, para que sean manifiestos entre vosotros los que son ¿qué? Significa que no todos son aprobados. ¿En qué sentido? No todos son nacidos de nuevo, no todos tienen la vida de Cristo, no todos son una nueva criatura, etcétera. ¿Okay? ¿Sí entendemos esa parte?
¿Por qué hubo divisiones? ¿Por qué en la iglesia primitiva salieron gente que pertenecían, entre comillas, al grupo que se denominaba cristiano en ese tiempo? Que se denominó en Hechos, creo que en Antioquía se les denominó como cristianos o seguidores de Cristo. O sea, había muchos seguidores de Jesucristo, ¿sabía? El problema es, ¿todos fueron salvos como seguidores de Jesucristo? No. ¿Qué necesitaban ellos? Que Cristo viniera a hacer la obra redentora, que resucitara para que ellos resucitaran juntamente con Él. Seguían creyendo en Él, si permanecían creyendo en Él. ¿Estamos de acuerdo? O sea, permanecer, seguir creyendo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted ya no tiene que permanecer, seguir creyendo. Usted creyó por única vez y recibió la salvación eterna. Una vez, fue un suceso, no es un proceso. Pero una vez que Cristo muere y resucita, eso sucede. Para ellos sí fue un proceso, porque ellos tenían que creer y seguir creyendo hasta que Cristo muriera y resucitara. Entonces, ¿qué? Se gestó en ellos la salvación eterna. ¿Sí? ¿Sí entendemos esa parte o no? Muy bien. Entonces, había gente, judíos, hebreos, a la cual se dirigió la carta a los hebreos, y que estaban en esas circunstancias. Claro, habían creído en Jesucristo, pero no todos habían nacido de nuevo. ¿Sí entendemos esa parte? Simpatizantes de Jesucristo, estaban creyendo apenas para justificación, pero nunca recibieron la salvación eterna, y ahorita lo vamos a ver en Hebreos capítulo 4. ¿Sale? Bueno, hasta ahí dejo esa parte para comenzar con Hebreos capítulo 4. El verdadero descanso de Dios. Vamos a ver cómo Cristo es superior a Josué, Cristo es superior al reposo del Antiguo Testamento. Por eso no guardamos un día de reposo nosotros, como guardan los adventistas y otros judíos que se dicen mesiánicos, que no tienen nada de judíos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro boleto. Hebreos capítulo 4 versículo 1, ¿ya? Hebreos capítulo 4 versículo 1. Listo, vamos a leerlo, por favor. Más bien vamos a leer no sé si terminamos de leer el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo Hebreos capítulo 3, creo que analizamos hasta el día anterior, el domingo. El día domingo, creo que analicemos hasta el 3, 15, 19. Bueno, vamos a leer del 4.1, ok. La buena noticia del descanso prometido, Hebreos 4.1. ¿Qué dice Hebreos 4.1? Temamos pues, no sé, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado ¿qué? ¿Que no habían alcanzado algunos de ellos? La promesa de entrar en ¿qué? En su reposo, ¿ya? Algunos al parecer no habían entendido la salvación por la fe en Jesucristo, por lo cual no habían entrado a formar parte del cuerpo de Cristo. El reposo en el Antiguo Testamento, el reposo de Josué hablaba cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo es decir, la tierra de Canaán, y otro era el reposo que guardaban. Cada séptimo día había un Shabbat semanal, había un Shabbat anual, una fiesta anual también denominada Shabbat anual. Por consecuencia, para ellos era un día de descanso. Ahora la pregunta que yo le haría: ¿qué hizo Dios el séptimo día según Génesis? ¿Sabe lo que hizo?
¿Qué hizo Dios el séptimo día? ¿Están seguros que descansó? ¿Qué hizo el séptimo día? Nada. No es la misma. ¿Cuál es la mentalidad? Decir que Dios hizo algo y que se trata de obras. Decir que hizo Dios, nada. ¿Entienden? Ok, bueno, vamos a saludar a Claudia. Hermano Ricardo Avilés dice: saludos, pastor Sergio, gracias y paz desde Rancagua, Chile. Le damos un abrazo, hermano Ricardo. Saludamos a Aarón también y a Brenda García. Ok. Bueno, entonces seguimos analizando Hebreos capítulo 4, versículo 2. La combinación de la fe con el mensaje escuchado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué significa la buena nueva? Es el evangelio, la buena noticia. Que Cristo es el Salvador, Jesucristo es el Salvador. Nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿En los qué? ¿Lo oyeron? ¿Qué significa esto? ¿Por qué compara a los que entraron en Canaán? ¿Por qué ellos no pudieron entrar en el reposo, en el descanso de entrar a una tierra prometida? Según veníamos analizando el capítulo 3 a los hebreos, ¿recuerda el domingo? ¿Por qué ellos no pudieron entrar a ese reposo que simbolizaba a Cristo? Era una sombra tipo de Cristo, de lo que iba a suceder en Cristo, en el consumado. ¿Por qué ellos no pudieron entrar? Por incredulidad, decía la Biblia, ¿recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre ese reposo y ahora? Aquí igual no entran a Cristo a reposar en esa gracia maravillosa y en esa obra consumada. ¿Por qué? Porque no se introducen al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? También por incredulidad. ¿Estamos entendiendo? Por incredulidad. Entonces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿De quién? De los que lo oyeron. Entonces, esa buena noticia, ¿cuál es? ¿Habla de quién? De Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y su obra de redención consumada en la cruz. Porque no depositaron fe al oír el mensaje. Todo eso era un problema de los hebreos que estaban dispersados. ¿Qué significa que no les aprovechó la palabra por no ir a compañía de fe? ¿Qué significa que a ellos se les anunció la buena nueva? Que eran hebreos que aún no habían nacido de nuevo. ¿Estamos entendiendo? Oyeron la palabra del Hijo, porque Hebreos 1:1 dice que 1:2 Dios nos hablaba por medio del Hijo en esos posteriores tiempos, ¿recuerda? Entonces no oyeron el evangelio acerca de Jesucristo. Perdón, lo oyeron, pero ¿qué cree? Pero dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no ejercieron fe en decidir creer en Jesucristo cuando se les predicó acerca de Jesucristo por los hebreos de segunda generación. ¿Qué significa esto? Que no habían nacido de nuevo. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos que ese texto nos dice que no había gente nacida de nuevo? ¿O no? ¿Sí lo entienden o no? ¿Qué significa que no les aprovechó el oír la palabra? Significa que no fueron salvos. ¿Ok? Eso es lo que quiero darle a entender, que había un público que era simpatizante, habían oído la palabra, pero nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque era más fácil practicar la ley de Moisés. Aunado que los hebreos del primer siglo creían en que los ángeles, que iba a haber un poder de ángeles para el siglo, para la segunda venida de Cristo, que los ángeles iban a reinar, los ángeles eran sobre todas las cosas, un Melquisedec futuro que venía a ser una redención final al pueblo de Dios, etc. O sea, imagínense todo eso que traían. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 3. El descanso que todavía espera o esperaba el pueblo de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas
desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa que las obras están acabadas? ¿Por qué dice el autor a los Hebreos, pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo? Aquel que ha creído realmente en Jesucristo, ¿qué ha pasado? Ha nacido de nuevo. No nada más se trata de ser un creyente simpatizante como eran en el Antiguo Testamento, que es Mateo, Marco, Lucas y Juan, parte todavía del Antiguo Testamento. No nada más ellos, que habían creído y le habían negado y no le confesaban públicamente. Recuerda, los gobernantes habían creído en Jesús, pero no le confesaron públicamente. No se sabe si permanecieron, y no se sabe si permanecieron creyendo, por consecuencia no se sabe si fueron salvos aunque creyeron. ¿Sí entendemos esa parte? Creyeron pero le negaron, pues. Y si creyeron y le negaron, a lo mejor cuando Cristo muere y resucita no iban a creer tampoco, o iban a negarle y no iban a nacer de nuevo, en ese sentido. Entonces dice Hebreos capítulo 4 versículo 3. Ese pero, ¿qué significa? Que no estamos contemplados en el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, a los israelitas del Antiguo Testamento, pero no se les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, en otras palabras, nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, o los hebreos nacidos de nuevo, no estaban contemplados en el versículo 2. ¿Sí? No estaban contemplados en los que realmente eran salvos, no estaban contemplados en aquellos que se les anunció el evangelio, la buena noticia de que Cristo es el Salvador. Sin embargo, no habían creído, habían rechazado. Por eso cuando llegamos a Hebreos capítulo 10 del 25, 26 en adelante, que son textos bíblicos controversiales, porque dice: si alguno pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque esas personas, dice que tuvieron por inmunda la sangre del pacto y hicieron afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué significa todo esto? ¿A quiénes iba dirigida esa palabra? A los judíos no creyentes, no nacidos de nuevo. ¿Sí me entiende? Pecar voluntariamente, ¿qué significa? Negar al Hijo de Dios, porque hay un pecado de muerte, dijo Juan. ¿Sí recuerda el pecado de muerte o no lo recuerdo? Hay un pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Que a alguien se le predica en Jesucristo y rechaza esa predicación y dice: me está hablando para que yo me convierta en un hermanito. Y no entendieron que era Jesucristo, era el Espíritu Santo que les hablaba de Cristo Jesús, para que creyeran y nacieran de nuevo. ¿Sí entendemos esa parte? Por eso Hebreos capítulo 10 del 25-26 en adelante no está hablando de creyentes, está hablando de incrédulos. Si alguno pecara voluntariamente, pecar voluntariamente significa negar al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo tienen por inmunda la sangre del pacto? Cuando lo lleven a los tribunales para quererlos ejecutar, y van a decir: no creo en Jesucristo, ni lo conozco ese Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pecar voluntariamente, ¿qué significa? Pues negar al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque nunca creyó, porque nunca fue salvo en el pasado. ¿Sí entendemos? Por eso ese texto bíblico no se aplica a creyentes, se aplica a incrédulos, no nacidos de nuevo, aquellos todavía que no tienen a Jesucristo en su vida y que no tienen la naturaleza divina. A ellos se dirige Hebreos 10, 26 en adelante. Pero el problema es que se está aplicando ahorita a la iglesia nacida de nuevo, gentil inclusive. Si se aplica a la iglesia gentil, son todos aquellos que no son judíos, pues. Se aplica a la iglesia gentil y dice: hermano, si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más perdón por los pecados, ya no queda sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Por lo cual, si tienes por inmunda la sangre del pacto y haces afrenta al Espíritu de gracia, o sea, ¿quién va a tener por inmunda la sangre del pacto que nació de nuevo? ¿Quién va a hacer afrenta al Espíritu de gracia? Pues aquel que nunca creyó en Jesucristo, aquel que rechazó el evangelio, aunque era participante en una congregación. ¿Sí me entiende? ¿Cuánta gente ha venido aquí 1, 2 veces y jamás las volvimos a ver? No sabemos qué pasó con ellos, no sabemos si fueron salvos o no fueron salvos. Eso es negar al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto.
Pero en el antiguo, en la época de los hebreos, era cuando estaban presionados bajo muerte, bajo ¿cómo se dice? Persecución. Persecución. ¿Qué hacían? Pisoteaban al Hijo de Dios, tenían por inmunda la sangre el pacto. Sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes negaban a Cristo Jesús? Aquí dice Hebreos, pues aquellos que nunca entraron al reposo y oyeron la buena noticia, oyeron las buenas nuevas, pero ¿qué? Desobedecieron al mensaje que hablaba de Cristo. Cuando el Espíritu Santo les habló, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia, más bien de pecado y de juicio, de pecado y de juicio y de justicia también, ¿por qué no? Porque al estar hablando de justicia, de pecado, es porque no creen en mí, dice. O sea, redarguye el Espíritu Santo hacia el mundo. ¿Sí me explico? De pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Ahí da algunos parámetros ahí, pero ahorita los vamos a leer. No quiero ir para allá ahorita, pero yo lo quiero decir, que la audiencia judía del primer siglo, a los cuales se le escribió la carta de la diáspora, eran personas creyentes y no creyentes, nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. Por lo cual a los cuales les aplica Hebreos 10, 26 en adelante, que tenían por inmunda la sangre del pacto, es porque no habían creído. ¿Por qué afrentaban el Espíritu de gracia? Porque no habían creído. ¿Por qué pisoteaban la sangre de Cristo? Porque no habían creído. ¿Sí entendemos? No es para la iglesia que hemos creído en el Señor. No es para nosotros eso. Si entendemos qué tipo de audiencia había a la cual iba dirigido el libro de los Hebreos, entonces entenderíamos ciertos pasajes de la Biblia y no anduviéramos condenando a la gente. Es que dice que si pecas voluntariamente es como si pierdes la salvación. O sea, no está diciendo eso el autor de los Hebreos. No está diciendo eso. Bueno, vamos a continuar. Hebreos capítulo, ¿qué? Nos quedamos en el versículo 5, 6 y 7. La designación de un nuevo hoy. Hebreos capítulo 4, versículo 5. Y otra vez aquí. ¿Ya lo tiene? No hemos leído el 4, no es el 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no, o sea, otra vez se dice aquí, no entrarán ¿qué? En mi reposo. Por lo tanto, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Qué significa? Que no son salvos, entendemos, o no han entrado a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahí podemos entender que era esta carta dirigida para creyentes, judíos, hebreos, y no creyentes porque no habían entrado al reposo, no habían sido salvos, ¿ok? Eso representa. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, ¿por causa de qué? De que desobedecieron, porque no oyeron la voz. Versículo 4, capítulo 4, versículo 7, otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón. ¿Qué significa? No rechaces a aquel Cristo del cual te están predicando. Entonces, ¿cuándo es la salvación? Siempre será un presente continuo, hoy. Cada persona que usted le predique de Jesucristo, ¿cuándo será su salvación? Ese día, hoy. Por eso no guardamos un día. Para nosotros el día de reposo es hoy, es decir, cuando Cristo se manifiesta en las personas que van o que deciden creer en Él, y Él viene a ser impartido en la vida de ellos, y viene a impartirse la vida del Cristo eterno en ellos. Por eso siempre la salvación será hoy. Siempre será, llega el sábado es hoy, llega el viernes es hoy, llega el martes es hoy. No hay un día que festejamos nosotros. No guardamos el séptimo día. ¿Y qué cree? Tampoco el domingo es el día del Señor. Cristo es el día del Señor. Si entendemos, Cristo es el día del Señor. Por eso el día de reposo es Cristo. Si entendemos esa parte.
¿O no la entendemos? ¿Por qué? Entonces ya no existe un día cuando adoramos a Dios. Sí, todos los días. Todos los días. Si leemos ahí en Mateo 12:8, por favor. Si lo tiene ahí y lo podemos ver en pantalla, por favor. Mateo 12:8 ya. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de. ¿Entendemos? Del día de. Es decir, el Señor es el día de reposo. En Él descansamos. ¿Y en qué descansamos? En la obra que Él consumó en la cruz. Ahí descansamos. ¿Está alguien atribulado, angustiado? Es que carezco de vida eterna. Bueno, pues cree en el Señor Jesucristo, entonces serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, obtendrás la vida de Él dentro de ti, impartida. Es que estoy con problemas, atribulado, con problemas de extrema pobreza. Bueno, Él también consumó en la cruz del Calvario, llevando toda maldición de la pobreza. Es que estoy enfermo. Él también ahí en la cruz del Calvario consumó el llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. O sea, por eso Él es nuestro reposo. Él es el Señor del día de reposo. Por eso Hebreos 4 del 5 al 7, falta que sean salvos algunos o entren en Cristo. Por eso el capítulo 4 es muy claro en el sentido de que hay creyentes nacidos de nuevo, incrédulos no nacidos de nuevo. ¿Sí entendemos que la carta va dirigida a ambos públicos? ¿Sí la entendemos esa parte o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que cuando se les predica a Cristo, no endurezcan su corazón si oyen hoy la voz del Hijo, porque es el Espíritu Santo hablándoles de Cristo. Si usted le predica a alguien de Cristo, hoy es el día de salvación. Si oyen la voz del Espíritu Santo que les habla del Hijo, como el Cristo eterno que vino a redimirlos, a pagar el precio por ellos y rescatarlos del mundo de las tinieblas, del reino de tinieblas, entonces, si la gente no endurece su corazón, ¿qué cree que pasa? Pues obtienen la salvación eterna, la vida de Cristo en ellos. Pero si endurecen el corazón, como en el día de la provocación de los hebreos, allá que no oyeron la voz de Dios, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente no hay salvación, no hay vida eterna. Eso significa que negar al Hijo. ¿Sabe que eso es negar a Cristo? Si usted le predica a alguien de Cristo y dice, nada, pues vienes a hablarme de la religión de los cristianos, porque así nos dicen algunos, ¿eh? Que somos de una religión. Vienes a hablarme de la religión como el hermanito. No, pues ¿qué te voy a andar creyendo? Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Negando al Hijo de Dios. ¿Sí o no? Será lo mismo que cuando llevaban a los hebreos allá bajo muerte, de que si negaban a Cristo ellos les iban a librar de una muerte temporal del cuerpo. Es lo mismo. La diferencia es que aquellos estaban presionados bajo muerte, y ahora la gente libremente decide negar al Hijo de Dios. Cuando le predica por parte del Espíritu Santo, usted le predica, el Espíritu Santo les habla y ellos niegan al Cristo eterno. ¿Y qué creen? Eso es negar y tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque usted le va a hablar de quién, de la gracia maravillosa que es Cristo, que vino, se manifestó en carne, pagó el precio por ellos, hizo una obra perfecta, sin que ellos tengan que hacer ninguna obra. Él vino y pagó el precio para que ellos tengan una salvación eterna. Solamente por fe recibir esa maravillosa obra de Él, recibirlo Él. Entonces, esas personas que niegan al Hijo es la misma. Tienen por inmunda la sangre del pacto, hacen afrenta al Espíritu de gracia, con la diferencia a lo mejor que no pisotean al Hijo de Dios. Es decir, como primera carta a los Corintios 12, en los primeros versículos dice que maldecían a Jesús los corintios. Si alguien maldice a Jesús, no lo hace por el Espíritu Santo, lo hace por una persona que ni siquiera ha creído en el Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo puede alguien maldecir a Jesús? Alguien que no ha nacido de nuevo, nada más. Un creyente difícilmente va a maldecir a Jesús, y va a tener por inmunda sangre de pacto ¿quién? Quien no ha creído, quien niega al Señor. Así es sencillo.
Cuando usted lee Hebreos 10 del 26 en adelante, se va a dar cuenta que de eso se trataba, incrédulos que los llevaban al tribunal para ejecutarlos, y ahí negaban al Hijo de Dios y tenían por inmundo hacer el pacto porque nunca habían nacido de nuevo. No se lo puedo aplicar a un nacido de nuevo. A ver, tan sencillo. Si usted agarra 50 congregaciones de Jalisco y los pone en un estadio, porque vamos a traer a Miel San Marcos, ¿entonces van a ir? ¿Sí o no? Ahora la pregunta, todos esos que van, ¿tenemos la plena seguridad que son salvos? Si alguno por primera vez lo invitaron, te invito a mi iglesia, porque la gente dice, en lugar de decir, te invito a mi congregación, te invito a mi iglesia Filigonio, te invito para que conozcas al pastor, mira qué bonito predica, es buena onda, le da mucho abrazo a la gente y es muy amoroso, aunque les predican cualquier cosa, ¿no? Muy amoroso el pastor. Y bueno, ya fue el Filigonio un día, pero que viene un congreso y vamos a tener Miel San Marcos, vamos, te invito. Y ahí está el Filigonio, porque le gusta saltar y brincar cuando hay música. Ahora la pregunta, ¿es salvo? Pues no es salvo, porque nada más una vez lo invitaron. No tenemos la seguridad si fue salvo instantáneamente porque creyó o nunca creyó, fue nada más un simpatizante. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso en un grupo de personas no podemos decir este es salvo, este no es salvo. No sabemos. ¿Sí? Pero aquí al parecer en los hebreos había una evidencia que, por eso el autor de los hebreos les escribe, algunos parece ser que no han alcanzado entrar al reposo, es decir, la salvación. Vamos entendiendo todo el contexto de la carta a los hebreos. Si lo analizamos bien, creo que no vamos a tener ni un problema. Ni un problema vamos a tener. Seguimos leyendo. ¿Por qué creen? Muchos claudicaban en la fe porque estaban nada más creyendo en Jesús en el intelecto. ¿Sabe que alguien puede nada más conocer a Jesús en el intelecto? ¿Sí sabía o no? Pregúnteme todos los religiosos de México que practican una religión y que no tienen a Cristo en su corazón, en su vida, no nacen de nuevo. Pregúnteme esos que andan de rodillas caminando de un lado para otro. ¿Creen en Jesús cómo? En el intelecto. La pregunta es, ¿esos nopalazos que se dan en la espalda los ha salvado? No. ¿Pero qué creen? ¿Creen en Jesús? Sí, con el intelecto. ¿Son salvos? Mejor no digo nada, ¿no? Para no ofender. Ok. Espero que no se nos ofendan los que nos vayan a ver aquí por internet. Muy bien, pues seguimos hablando. Hebreos capítulo 4, versículo del 8 al 10. La naturaleza es el verdadero descanso, porque si Josué les hubiera dado el reposo, capítulo 8, ¿ya lo tiene? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué significa? Que el día de reposo del Antiguo Testamento, tanto el de Josué como el Shabbat, no fueron suficientes que los guardaran para efectos de tener una vida eterna y estar con Dios. La pregunta que yo le haría a los sabatistas y mesiánicos, judíos mesiánicos, ¿por qué guardan el sábado? Que ni siquiera es el séptimo día. ¿Por qué guardan el sábado? ¿Por qué guardan el sábado? ¿Para qué lo guardan? Es otra pregunta. Pues porque ellos creen que si guardan el sábado están cumpliendo con Dios y un día van a estar con Dios en la eternidad. Entonces, ¿para qué dice el autor de los Hebreos? Fíjese, Hebreos 4:8, porque si José les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Significa que iba a haber un día de salvación. Uno, cuando Cristo en el consumado dice, consumado, concluido, terminado está. ¿Sí entendemos? Ese fue el día cuando Cristo muere y resucita, es cuando Cristo nos provee su vida. Ese es el reposo, estar en Cristo. Por eso dice que nunca se hubiera hablado de otro día, si ese reposo en el Antiguo Testamento les hubiera dado ¿qué? El descanso, pero nunca se los dio. ¿Sabe que hay un relajo con el día de reposo? Muchos dicen, pero ya son reglas humanas, ¿no? Que unas están en el Talmud, que ni siquiera vienen en la Biblia. Dicen que no debes de comprar, no debes salir a comprar o vender nada.
No tienes que prender fuego. Bueno, en la Biblia se habla un poquito algo así. No tienes que caminar más de 30 kilómetros ese día. Creo que son 30 kilómetros, ¿sí? O 30 metros, no recuerdo. O ciertos kilómetros no tienes que recorrer porque pues ya es pecado, ¿me entiendes? Como no tienes que cocinar nada, debes de tener tu comida ya hecha de un día anterior. De antemano el verdadero Shabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde, un día anterior al día séptimo. Es decir, el día sexto a las 6 de la tarde, conforme al calendario de los días judíos. Empieza a las 6 de la tarde hasta otro día a las 6 de la tarde. Así son los días judíos. Pero esos días nunca dieron un reposo, si no nunca se hubiera hablado de un reposo. ¿Sí me entienden? Si no nunca se hubiera hablado de un reposo futuro. Entonces, versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Ya ve? Entonces sí quedaba un reposo. Porque aquí hace una analogía de los que vivieron en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Sí había otro reposo diferente al que supuestamente Dios les había dado a ellos, sí. Entonces el reposo del Antiguo Testamento solo era una sombra, tipo y figura de Cristo, pues, del reposo que ahora tenemos en Cristo. Ahora reposamos de que de nuestras obras. Ya no tengo que hacer obras para alcanzar la salvación eterna y ser justificado por mis obras. No, Él me justificó por su gracia. Obtuve una salvación eterna por la obra perfecta de Él. Muere y resucita. Ahora yo resucito juntamente con Él. ¿Ya? Ese es el asunto. Por tanto, Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? De sus obras, como Dios ha reposado de las suyas. ¿Sabía que cuando Jesucristo anduvo sobre la tierra, Él todavía trabajaba? ¿Y sabía que no existía el verdadero reposo? Mire, vamos a Juan 8. Juan 8. Espero, Juan capítulo 8. Creo que ahí viene, permíteme. ¿Tendrá algún sentido que nosotros guardemos un día cuando el Señor trabajaba en ese día? Creo es Juan capítulo 5, ¿no? Juan capítulo 5. Versículo 8. Jesús le dijo a un paralítico de Betesda, el paralítico de Betesda, ¿qué le dijo Juan 5:8? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué pasa? Y era día de reposo. Estaba prohibido eso hacer de parte de los fariseos. Estaba prohibido que este hombre caminara, pues, tomando su lecho, para que me entienda. Entonces, versículo 10, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. ¿Se ha dado cuenta? Imagínense, habían visto un milagro y todavía no era lícito llevar un lecho. Imagínense qué tan estrictos son el judaísmo y los judaizantes en la actualidad también. Qué tan estricto es. Él le respondió, versículo 11: el que me sanó es el mismo que dijo toma tu lecho y anda. Es decir, no le importó si era día de reposo o no de reposo. Sabes que recibiste el milagro, anda, llévate tu lecho. ¿Usted cree que a Cristo le importaba ese reposo? La verdad, ¿usted cree que le importaba? Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos, porque Jesús era el que le había sanado. 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque estas cosas hacían día de... ¿Se da cuenta qué drástico ese era el día de reposo? Había muerto en ese día si no lo cumplías. Y Jesús le respondió: a mi Padre, ¿qué dice el 17? Que es el más importante donde quiere llegar. Jesús le respondió: ¿qué? Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y quién? Y yo trabajo, dijo Jesús, ¿no? ¿Qué significa? ¿Pero qué no había reposado en el Génesis? ¿Qué no hizo todo perfecto y reposó? ¿Por qué tuvo que trabajar Dios otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué cree?
por causa de la caída del hombre. ¿En qué trabajó? En la redención de la humanidad. Por eso Jesucristo dice, hasta ahora yo trabajo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué pasa? Ahora que estamos en Cristo Jesús, ¿usted cree que el Padre trabaja y Cristo trabaja? Cristo ya culminó su obra y dice que se sentó a la diestra de Dios. Él ya se sentó. ¿Estará trabajando Jesús ahorita? Él no. Pero Cristo está trabajando a través de ¿quién? Del cuerpo de la iglesia. ¿En qué sentido trabaja? Para que otros obtengan la salvación eterna por medio de Él. ¿Sí? En ese sentido trabajamos, pero no, nosotros no hacemos obras para tener una vida eterna que fue proveída por gracia. No trabajamos para eso, sino que Cristo opera a través de nosotros para que otros sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí o no? Entonces ahora Dios y Cristo trabajan, no, ya no. Y si el Cristo eterno trabaja es a través de nosotros, pero para rescatar a otros y traerlos al reposo que es Él. ¿Entendemos esa parte? Pero para salvación, ¿trabajamos nosotros para salvación? No. Para ser salvo usted tiene que empezar a hacer obras. No, ya fuimos salvos por gracia. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. O sea, usted no tiene que hacer nada, Él ya lo hizo todo. Pero nosotros hacemos obras en el sentido, esas obras que había destinado antes a la fundación del mundo, según Efesios 2:10. ¿Por qué? Esas obras que es la expresión de Cristo aquí en la tierra a través de su iglesia, su cuerpo. Esas son las obras que Él opere a través de nosotros para que otros vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí entendemos? La misma expresión de Cristo en la tierra. Pero nosotros descansamos de toda obra, ¿sabía? O sea, ya no tenemos que hacer obras. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cuántos días voy a ayunar? 40, 41. Dime, ¿cuánto tengo que ayunar para recibir la sanidad? ¿Cuánto tengo que ayunar para conservar la salvación? ¿Cuánto? ¿Tengo que irme de rodillas de un lado a otro? Muchos cristianos ya no se va de rodillas ni se dan a palazos, pero ¿qué cree? Ayuna para ser sanado. Se levanta a las 2, 3 de la mañana porque cree que la oración de la madrugada es mejor que la del 12 al mediodía. Imagínense. O sea, creen que por sus buenas obras todavía Dios los va a recompensar con la salvación eterna que fue por gracia. Ahora, ¿cómo opera la iglesia? ¿Obra en qué sentido? ¿Trabaja la iglesia en qué sentido? Solamente para ser unos colaboradores de su reino y para extender su reino aquí en la tierra, por una expresión misma del Cristo eterno que nos habita, expresándose a la humanidad, diciéndole: ven, Filigonio, a Cristo, porque es el que murió por ti en esa cruz, y Él fue el único que pagó una redención perfecta, eterna y completa. ¿Sí entendemos eso? Pero para salvación ya no usted tiene que obrar. O sea, usted ya fue salvo por gracia, no tiene que esforzarse, tiene que descansar de esas obras. Tiene que descansar de esas obras para salvación. Ya usted fue justificado gratuitamente. Hebreos capítulo 4 versículo 9. Pero aún queda un reposo para el pueblo de Dios, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? Tenemos que reposar de las obras. Tenemos que reposar de decir: me voy a esforzar, a ayunar, voy a tratar de portarme bien para tener la vida eterna, voy a ayudar a una viejita a cruzar la calle para tener la vida eterna, ya no voy a golpear a mis hijos, ya no voy a mentir, ya no voy a hacer esto para tener la vida eterna. O sea, ya no tiene que decir usted eso, porque no va a ser salvo por sus obras, sino que usted es salvo por la vida que se le proveyó por gracia, la vida del Hijo eterno, Cristo. ¿Entendemos todo esto? Está muy maravilloso entender el libro a los Hebreos. Entonces, si el descanso se les hubiera dado a Josué al entrar a la tierra de Canaán, no quedaría otro reposo, por lo cual sí había otro reposo, que es el día de Cristo, es Cristo mismo. Y creo que ya se nos fue el tiempo, ¿no? ¿Sí se nos fue el tiempo ya o no? ¿Qué hora son? Pues ya se nos fue el tiempo. Ya nos vamos a quedar en el capítulo 11. Ya no lo alcanzamos a ver.
Bueno, el 4:11 rápido. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué dice? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ¿qué? Ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿A quién les habla? A los incrédulos que no habían nacido de nuevo. O sea, procura entrar en aquel reposo. ¿A quién le iba a decir? ¿Al creyente nacido de nuevo? No, al que no ha nacido de nuevo. ¿Se da cuenta el tipo de audiencia que había en los judíos a los cuales se le escribió la carta? Procuren entrar a ese reposo para que ninguno caiga en ese ejemplo de desobediencia. Eso va dirigido directamente a incrédulos, no creyentes, no nacidos de nuevo, sin la naturaleza divina. A ellos va dirigido ese mensaje. Procuren entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? Cristo. ¿Entendemos esa parte? Y así sucesivamente va usted leyendo el libro de los Hebreos. Luego el 12. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que procurar en ese reposo? ¿O a través de qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál palabra? La palabra del Hijo, Cristo, que habla en Hebreos capítulo 1, que es superior a la palabra del Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios, ¿por qué tienen que procurar entrar a ese reposo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de filo, que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas. Habla de las tres partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. ¿Se ha dado cuenta? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tienen que entrar a su reposo, porque hay una palabra viva y eficaz que se les está predicando. Y si ya ustedes, a través de que se les está predicando de Cristo, y lo están negando con sus hechos, lo están negando con sus palabras, no están creyendo en Él y permanecen en incredulidad como permanecieron el pueblo de Israel allá en el desierto, entonces, ¿qué más se puede hacer? Por eso dice Hebreos 6:4, ya no hay otra manera en que Cristo pueda redimirlos, ya no va a venir otra vez a morir por ustedes. Imposible que alguien que fue iluminado, imposible que pueda obtener otra vez esa salvación. Si lo negó, pues ¿cómo va a tener la salvación? ¿Se da cuenta? Entonces hay ciertos pasajes que tenemos que leer para entender y llegar a esos pasajes medios complicados, difíciles, porque si no entendemos el contexto cultural, histórico, político de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, jamás entenderíamos el libro de los Hebreos y nos quedaremos con la idea que el libro de los Hebreos nos aplica a la iglesia gentil, a nosotros que estamos en este tiempo, nos aplica esa parte. No digo que no nos aplique el libro de los Hebreos, sí nos aplica, claro, pero hay que ver qué parte nos aplica. Aquello que es como doctrinal nos aplica, no aquello que estaba pasando por consecuencia de lo que estaba sucediendo con judíos que no habían creído en Jesús. Eso no nos aplica a nosotros. O sea, yo no voy a tomar Hebreos 10:26 diciendo que pecar voluntariamente me aplica a mí. No, porque fue un caso específico para los hebreos que los estaban persiguiendo, estaban negando a Cristo porque nunca habían creído en Jesucristo. ¿Sí entendemos esa parte? O sea, no lo puedo aplicar a toda la iglesia eso. No lo podemos aplicar. Definitivamente no lo podemos aplicar. Pero hay lugares que sí aplicamos, hay partes de los pasajes esos que claro que aplicamos, pero no todo es de aplicabilidad para nosotros. Por eso nadie puede decir, es que si tú lees una carta, toda aplícala para ti. Espérame, hay contexto histórico, hay un trasfondo cultural, histórico, del cual tenemos que hablar primero para entender cualquier carta, cualquier libro, ¿sí? Creo que hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Nos quedamos en el 11 entonces, ¿verdad? Procuremos pues entrar en aquel reposo, que es decir, Cristo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, estas personas tienen que procurar, el autor les dice que tienen que procurar que oír la voz del Hijo y no desobedecer la voz del Hijo. ¿Para qué? Para obtener la salvación eterna. Y si nunca hacen caso y desobedecen a la voz de Cristo, del Espíritu Santo que nos habla de Cristo, entonces nunca van a entrar a Cristo, que es el reposo. Y si nunca entran a Cristo, que es el reposo, y son solamente simpatizantes de Cristo como judíos,
cuando los agarren en el tribunal, los lleven allá y les digan: a ver, Filigonio, tú eres cristiano, eres creyente en Jesucristo, eres seguidor de Jesucristo. Ahí es donde entonces, no, pues no creo en él. Entonces niégalo, pisotea su sangre, ten por inmunda la sangre del pacto y afrenta al Espíritu de gracia, maldice a Jesús. Y aquel que nunca creyó en Jesús, por obviedad lo va a hacer, porque siempre lo negó, porque siempre le predicaban de Cristo, ya lo había negado anteriormente. Por obviedad no va a tener ni un conflicto por ante ese tribunal volverlo a negar, porque nunca creyó en él. ¿Sí entendemos? O sea, es tan sencillo como una simple comprensión lectora que se debe dar al libro de los Hebreos, pero basado en un contexto histórico, político, cultural. Y así es fácil de entender la Biblia, no tiene complicaciones. A veces nosotros o algunos pastores que no entienden los trasfondos o no hacen un análisis exegético de algunas palabras, inclusive pueden llegar a caer en ese tipo de situaciones que la verdad condenan a la iglesia de Cristo, condenan a los hijos. Pero mi idea es traer luz y traer una edificación para que usted entienda todo lo que vivieron los hebreos y poder valorar nosotros que no estamos en persecución, poder valorar que el Hijo Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros, y que si bien es cierto nosotros ya somos hijos, ya entramos a su reposo, porque somos creyentes en Él, entramos a su reposo. Ahora entender el gran valor que debemos darle a lo que Cristo pagó por nosotros en esa cruz. Póngase de pie y démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, gracias por todo, Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú eres nuestra vida, Cristo. Y en esa plena convicción estamos en este día, que aunque vengan circunstancias complicadas, no te negaremos. Que aunque vengan circunstancias difíciles, no te negaremos. ¿Por qué? Porque tú ya habitas en nosotros. Imposible, imposible, imposible. Pero aquellos que no, aún solamente son simpatizantes tuyos, Señor, seguiremos predicándole la palabra de gracia, la palabra de Cristo, para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad, y que en circunstancias complicadas y difíciles ellos no te nieguen, y algún día puedan realmente tener esa fe para salvación de sus vidas, Señor. Gracias te doy por cada persona de los que estamos acá reunidos, y cada persona que nos va a ver a través de estos medios de comunicación. Gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias por la vida de aquellos que has rescatado de las tinieblas. Gracias, Señor, por la vida de cada ministro, los cuales estamos aprendiendo. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias porque jamás nada nos separará de tu amor, nada en esta tierra. Gracias te damos porque estamos unidos como la esposa y el esposo. Estamos unidos a ti, nada nos podrá separar de ti, Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, porque estamos plenamente conviccionados en aquel que hemos creído, y aquel que ha venido a habitar en nosotros, y aquel que ha hecho una habitación en nosotros. Gracias por esta edificación perfecta que solamente es en Cristo Jesús. Crecemos en la cabeza que es Cristo. Gracias por el propósito eterno, y darnos a entender ese propósito eterno como Cristo en todo y en todos. Gracias porque todo está reunido bajo tu nombre, porque tú eres la cabeza, tú eres nuestro gobierno. Permitimos que gobierne nuestra vida, Señor, a través de conforme vamos renovando el entendimiento, y el alma se va transformando conforme a tu imagen. Gracias te damos porque el anhelo de nosotros es esa formación gloriosa que solamente la logramos en ti, Cristo. Gracias por todo aquello que por añadidura nos das para poder vivir en la tierra y poder expresarte de una manera que solamente corresponde a un hijo de Dios aquí. Gracias por todo, maravilloso Rey, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
y Señor de los señores. Él es nuestra vida, Él es nuestro reposo, Cristo Jesús. De los que están por internet, bueno, saludamos a los que estuvieron ahí conectados. No sé quién más estuvo conectado, aparte de los que ya saludamos. Rosada Morales también no la he visto conectada, un abrazo. Dianita Gastelum también, que nos está viendo, un abrazo y un saludo para ustedes y de todos los demás, Aarón, Brenda, el pastor Federico, la pastora Alma y todos los que nos están viendo de Portland, todos los que nos van a ver. A veces la pastora Luz Marina nos ve de manera diferida, también le enviamos un abrazo. A la hermana Claudia allá de Colombia y a todos los hermanos ahí que se van a conectar, a lo mejor ya de manera diferida. Esperamos haber sido de ayuda o de apoyo para un granito en la edificación que tenemos en Cristo Jesús. Les envío un fuerte abrazo y aquel que no cree en Jesucristo comience a creer en Él, porque Él es la vida, Él es el todo. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor y mi Dios, como mi todo. Cristo, te recibo en mi corazón y mi vida. Y va a empezar a experimentar esa vida de Cristo, esa impartición de la vida de Cristo en usted. Aquel que está enfermo, declaramos sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos que el poder del Espíritu Santo está obrando en fe, milagros y sanidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues despedidos. Nos vemos próximo domingo 11, transmisión 11:40 de la mañana. Bendecidos en Cristo. Un abrazo.